¿Cómo están, chicos y chicas? Es un gusto poder volver a encontrarme con ustedes en una clase de química. Mi nombre es Oscar Chuquimia y pertenezco a la Liga STEAM. La clase de hoy vamos a ver el tema de enlace químico y geometría molecular. Veamos un poquito qué vamos a ver el día de hoy. Sabemos que en la naturaleza existen diferentes tipos de elementos compuestos y todos y cada uno de ellos tienen distintas propiedades, muchas debido a su enlace químico. Como ves en la imagen, aquí vemos propiedades en el enlace muy complejas, tanto en los seres humanos, en los animales, etc. Y también nos sirven para predecir cómo es que van a funcionar distintos compuestos. Aquí vemos cómo es que el enlace químico puede dotar de propiedades físicas diferentes entre sí, ya sea punto de ebullición, punto de fusión. Eso es lo que aprenderemos el día de hoy. ¿Qué veremos? Veremos las bases. ¿Qué es el enlace químico y cuáles son sus características? ¿Qué son las fuerzas intermoleculares? Algo que te mostraré enseguida. Y cómo se posicionan los átomos en un compuesto, en una molécula. Empecemos con una introducción muy básica del enlace químico. Vamos a empezar con el enlace intramolecular. ¿Qué quiere decir esto? Que es un enlace presente dentro de las moléculas, es decir, dentro de combinaciones de uno o más átomos. Entonces, tenemos una molécula, estos enlaces van a tender a unir a los átomos adentro. Generalmente estos enlaces son muy fuertes y vamos a estudiar cada uno de ellos. Aquí te muestro un pequeño ejemplo entre bolitas, ¿no? Aquí vemos un etano y cómo es que un enlace puede llegar a unir un átomo con otro. Definición de enlace químico. Rápidamente es el conjunto de fuerzas que mantienen unidos a los átomos, iones o moléculas cuando estas forman agrupaciones estables. Es muy importante que este compuesto nuevo que vamos a formar sea estable. De ahí viene el enlace químico y su explicación. Aquí vemos rápidamente un vistazo de lo que vamos a ver. El enlace iónico, el enlace metálico, el enlace covalente, enlaces que abarcan a gran cantidad de sustancias. Veamos una definición. Orden de enlaces rápidamente es la cantidad de electrones que participan en un enlace químico. Te doy un pequeño adelanto. El enlace químico se genera de acuerdo a los electrones de valencia. Es por eso esta definición. Aquí te muestro una pequeña imagen del metano, CH4, donde el carbono tiene los electrones azules. Estos electrones van a compartirlos con los electrones rojos del hidrógeno. Es por eso que decimos que los electrones participan en el enlace químico. Otra definición, longitud de enlace, que representa la distancia entre los núcleos de dos átomos unidos por un enlace. Una definición sencilla. Aquí vemos una pequeña imagen de lo que representa, sea un átomo A, un átomo B, átomos iguales como lo ves en la imagen, y la distancia que existe entre los núcleos de estos átomos es la definición de longitud de enlace. Muy bien, chicos, aprendimos un poquito más qué es el enlace químico. Ahora quiero una pregunta para ustedes. ¿Cuál será un enlace más corto? ¿Uno con el que se comparten 2 electrones o en el que se comparten 3 electrones? ¿Cuál crees que sea? Tiempo, veamos la respuesta. El enlace más corto será el de 3 electrones debido a la mayor atracción. Algo extra que te quería comentar es que este enlace químico, el origen del enlace químico son las fuerzas electrostáticas, ya que los electrones tienen carga negativa y los núcleos atómicos tienen carga positiva. Entonces, sean 2 átomos, los electrones de un átomo van a atraerse hacia el núcleo atómico del otro átomo al que se va a enlazar. Es por eso que mientras más electrones haya, el enlace va a ser más corto, porque la fuerza va a ser más en este tipo de enlace. Un pequeño concepto nuevo que te voy a mostrar es la energía de enlace. Aquí vemos netamente 2 átomos unidos por un enlace simple, un enlace que tiene pocos electrones. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a suministrar energía a todo el sistema. Esta energía va a ir a todo, ya sea al átomo 1, al átomo 2
o al enlace en sí. ¿Qué va a pasar entonces? Que van a empezar a moverse, van a empezar a ponerse locos y de un momento a otro el enlace va a ceder. Es decir, ya no va a haber un enlace entre estos dos átomos, porque los átomos han adquirido una energía mayor al que tenían siendo un átomo combinado entre sí. Aquí te muestro un resumen muy importante y que vamos a ayudar a predecir las energías en el futuro. Aquí vemos dos átomos, A y B, y su energía, su nivel de energía va a ser mayor a que si estuvieran unidos. ¿Recuerdas las definiciones de energía de ionización, energía de enlace? Pues bien, ¿qué es lo que pasa? Dos átomos individuales, solitos, van a tener siempre un nivel de energía mayor a que si estuvieran unidos. ¿Por qué? Por la estabilidad. Llegados a un enlace químico se logra una mayor estabilidad. Aquí vemos un concepto básico de electricidad, que son las fuerzas electrostáticas. Rápidamente, yo sé que alguna vez escuchaste que cargas iguales se repelen, cargas diferentes se atraen. Ese es un concepto básico que se aplica en enlace químico entre electrones y núcleos atómicos. Aquí te muestro rápidamente ejemplos de enlace químico. Vemos el cloro con un enlace simple, el oxígeno con un enlace doble y el nitrógeno con un enlace triple. Como vemos, mientras sea mayor el número de enlaces, la longitud de enlace va a ser más corta. Bien muchachos, finalmente te muestro esta imagen, un adelanto de las clases en el futuro que seguro verás, dos tipos de reacciones, endotérmicas, exotérmicas. Las exotérmicas liberan calor y las endotérmicas necesitan calor para realizarse. ¿Pero por qué? Esto se explica a nivel molecular. Ya vimos hace un momento que los átomos tienen diferente nivel de energía, ya sea estando solos, que tienen un nivel de energía más alto, o estando unidos por un enlace. Este ya tendrá una mayor estabilidad y un nivel de energía más bajo. ¿Pero por qué? Primero veamos la reacción endotérmica. Necesito dar energía al sistema. Entonces la reacción consistirá en romper lo que son los enlaces. ¿Recuerdas? Yo voy a dar energía en forma de calor, luz, etcétera, para romper enlaces. Entonces la reacción será de rompimiento de enlaces. Ahora vemos la reacción exotérmica. ¿Qué va a pasar en esto? Libera calor, ¿pero por qué? Es porque los elementos se están uniendo en enlace químico. ¿Recuerdas que al unirse dos elementos que estaban solos en un enlace químico liberaban calor? Entonces imagínate qué pasa con millones de moléculas que se forman al mismo tiempo. Entonces todo el sistema al final va a liberar energía en forma de calor. Muy bien muchachos, aprendimos un poco de las energías de enlace y su importancia. Pues bien, ahora quiero hacerte esta pequeña pregunta. ¿Cuál tendría más energía, una energía de enlace más grande? ¿Dos átomos de hidrógeno idénticos o dos átomos de cloro también idénticos? ¿Cuál crees que sea? Tiempo. Muy bien, veamos la respuesta. La mayor de energía de enlace será en el hidrógeno, porque sus electrones están en una capa más cercana al núcleo. ¿Recuerdas lo que te dije? Fuerzas electrostáticas, distancia entre núcleo y electrón. Es decir, que sean dos átomos de hidrógeno idénticos y muy cercanos, ¿qué va a pasar? Los átomos de este hidrógeno, el núcleo de este hidrógeno va a estar muy atraído por los electrones de este hidrógeno y así sucesivamente. El núcleo de este hidrógeno va a estar muy atraído por los electrones de este hidrógeno y van a estar tan atraídos por el número cuántico principal que te dije que en el nivel 1 los electrones están muy unidos a sus núcleos. Muy bien chicos, ya aprendimos bastantes conceptos. Ahora vamos a lo que nos interesa en la clase, en especial la formación de enlaces. Aquí vemos una pequeña imagen, un ejemplo de cómo es que se forman enlaces en el ácido sulfúrico, por ejemplo. Primero, la base del enlace químico. ¿En qué consiste? Veamos dos elementos muy conocidos, gases nobles. ¿Recuerdas que en la anterior clase te dije sus propiedades que representaban? Gran estabilidad. Todo sistema
en el universo quiere llegar a ser estable, lo más estable posible. Es por eso que yo diciendo cualquier elemento, eligiendo cualquier elemento de la tabla periódica, yo puedo intuir que va a intentar ser como un gas noble, como los elementos más estables de la tabla periódica, ¿no crees? Es así en cómo se genera el enlace químico. Veamos la regla del octeto. Bien, como te iba diciendo, los gases nobles son los elementos más estables de la tabla periódica y muy pocos reactivos, porque no necesitan más estabilidad de la que ya tienen. Ahora quiero decirte una regla muy importante, la regla del octeto es algo muy importante, quiero que lo entiendas muy bien. ¿Qué nos dicen? Los átomos intercambian electrones buscando tener 8 electrones en su capa de valencia. ¿Qué quiere decir esto? Los elementos buscan tener la configuración electrónica de un gas noble que tiene 8 electrones en su capa de valencia. Esto es algo muy importante para el enlace químico. Aquí vemos rápidamente un ejemplo. Tenemos carbonos y oxígenos. Intentemos contar los puntos y cruces que ves alrededor. Por ejemplo, del carbono. Tengo 4 a un lado entre puntos rojos y cruces negras y 4 al otro lado. Entonces el carbono cumple la regla del octeto. El oxígeno rápidamente tiene 4 puntitos rojos alrededor y también tiene 4 entre puntos rojos y cruces que comparte con el carbono. Entonces, contando alrededor del oxígeno, también cumplen 8 electrones la regla del octeto. Representación de Lewis, una base partiendo de la regla del octeto. Representación de Lewis, ¿qué nos dice? Los electrones de valencia se representan con puntos, cruces, aspas y se colocan alrededor del símbolo químico. Esto es muy importante y así vamos a empezar a hacerlo desde ahora. Por ejemplo, hagamos del carbono electrones de valencia. ¿Recuerdas qué era eso? Empezamos con la capa de valencia. Sacamos los 4 electrones, grupo 4A. Entonces, ¿cómo será su representación de Lewis? Será el símbolo químico y 4, ya sean puntos, cruces, aspas, alrededor del átomo. Yo puedo dibujarlo así como a mí se me parezca mejor. Tengo el símbolo químico y empiezo a dibujar los puntos. Tengo el cloro, familia 7A, vemos su capa de valencia, 3s2, 3p5 sumados 7 electrones. ¿Cómo represento estos 7 electrones en la capa de valencia? El cloro ya puntitos, 7 puntitos, cruces o aspas alrededor del símbolo químico. Sigamos, nitrógeno, familia 5A, es decir, 5 electrones en su capa de valencia. 5 electrones que los voy a representar con puntos alrededor del símbolo químico. Esto quiero que te quede muy claro. Ahí vemos ya, nos pasamos al otro lado de la tabla. El hidrógeno, 1s1, solo tiene un electrón, entonces hidrógeno y un puntito. Litio, última capa, 3s1, solo tiene un electrón, entonces solo los represento, símbolo y su puntito al lado. Berilio, 2 electrones, grupo 2A. El símbolo del berilio, capa de valencia, 2 electrones al ladito del berilio. Aluminio, grupo 3A. El símbolo y 3 puntitos, 3 cruces o aspas alrededor del símbolo. Ahora veamos qué sucede con una carga iónica. ¿Recuerdas cómo se formaban? Tengo un átomo neutro y quitamos o adicionamos electrones. Aquí te muestro un ejemplo de la plata. ¿Qué vemos de la plata? Es un metal y le gusta ceder sus electrones. En este caso vamos a ceder un electrón y se va a formar un ion con carga más 1. El azufre es un átomo de los no metales, les gusta abrazar a los electrones. ¿Qué va a pasar? Se le añade 2 electrones y se carga con 2 menos. Ahora veamos esta misma definición de ion, pero con representación de Lewis. Voy a dibujar cada elemento con sus electrones de valencia como aprendimos. Veamos, potasio, 1 electrón, 1A. Calcio, 2 electrones, grupo 2A. Aluminio, 3 electrones, grupo 3A. Son metales, les gusta ceder electrones. Vamos a hacer eso, vamos a ceder sus electrones de valencia. ¿Qué va a pasar? Se forman iones. Potasio más 1, cede un electrón, calcio más 2 porque cede los 2 y aluminio más 3 porque les gusta ceder electrones. Al contrario, vamos a los no metales. ¿Recuerdas que te dije que les gusta aceptar electrones? Veamos el oxígeno, el cloro y el nitrógeno. Cloro, 7A, 7
electrones alrededor del símbolo. Oxígeno 6A, 6 electrones alrededor, y nitrógeno 5A, 5 electrones. ¿Qué va a pasar? Vamos a estabilizar estos átomos. No son estables porque debemos buscar la regla del octeto. Veamos para el cloro, tiene 7 alrededor. Quiero que complete a 8. ¿Qué debemos hacer? Debemos adicionar un electrón alrededor del elemento. Entonces va a quedar como un ion a la menos 1. También para el oxígeno necesita 2 porque tiene 6 ya. Entonces adicionamos estos 2 y se carga con un valor de menos 2. El nitrógeno tiene 5, necesita 3, adicionamos y se carga con menos 3. Esto, ¿por qué te lo enseñé? Por la definición de enlace iónico. Veamos rápidamente. Es la fuerza de atracción que mantiene unidos iones positivos y negativos. Por eso estudiamos tanto a los iones. Veamos rápidamente recordando las fuerzas electrostáticas. Cargas iguales se repelen, cargas diferentes se atraen. Aquí te muestro un ejemplo rápido. Litio 1A, un electrón de valencia alrededor del símbolo. Flúor 7A, 7 electrones de valencia alrededor. Entonces, litio es metal, flúor es no metal. Litio le gusta ceder electrones porque es metal. Flúor le gusta aceptar electrones por su naturaleza no metal. Formemos iones y el enlace iónico. ¿Qué va a pasar? Litio se carga con una carga positiva, flúor con carga negativa, en la misma proporción de más 1 menos 1. ¿Por qué? Porque el litio ha cedido completamente su electrón y el flúor ha aceptado completamente ese electrón. Rápidamente otro ejemplo, sodio, cloro, las mismas familias y grupos, sodio 1 electrón, cloro 7, intercambiamos electrones. ¿Qué va a pasar? Sodio va a dar el electrón, se carga más, cloro va a aceptar el electrón, va a aceptar completamente con una carga de menos 1. Y así podemos hacer haciendo para el óxido de bario y el cloruro de magnesio. Rápidamente, el bario tiene 2 electrones, capa de valencia, el magnesio también. El bario le gusta ceder porque es un metal. El oxígeno le gusta aceptar porque es un no metal y tiene 6 electrones en su capa. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues van a formarse enlace iónico. Veamos del bario más 2 y el oxígeno menos 2. Porque intercambian completamente esos electrones. Del cloro y el magnesio, veamos. El cloro solo necesita uno. Solo necesita un electrón para ser estable. Y el magnesio va a ceder rápidamente sus 2 electrones. Entonces, para estabilizar a 2 átomos de cloro, necesitamos solo uno de magnesio. Es como se forma este enlace. Finalmente, hablamos tanto de los enlaces iónicos que vamos a conocer los compuestos iónicos. ¿Qué son? Son los formados por enlaces iónicos. Compuestos formados por enlaces iónicos. Sus propiedades: tienen altos puntos de fusión y ebullición, solubles en agua y disolventes polares, lo veremos más adelante, y conducen la electricidad mejor fundidos o disueltos. Algo importante, los compuestos iónicos formados por enlaces iónicos generalmente forman redes cristalinas. Las redes cristalinas son disposiciones especiales y muy estables. Es por eso que tienen alto punto de ebullición y fusión. Ahí vemos algunos, por ejemplo, del cloruro de sodio, las redes cúbicas, etc. Aquí vemos 2 ejemplos de compuestos iónicos. A un lado el fluoruro de litio y al otro lado el óxido de aluminio. Muy bien, chicos, aprendimos bastante de los compuestos iónicos. Aquí te lanzo la siguiente pregunta. ¿Los compuestos iónicos cumplen la regla del octeto? Tiempo. Vimos cómo los elementos buscan una mayor estabilidad. Los compuestos iónicos van a cumplir la regla del octeto, pero no para todos los casos. Generalmente la regla del octeto, algo que te quiero comentar, es que se cumple para los elementos representativos, los elementos del bloque S y los elementos del bloque P. No así tanto para elementos de transición o tierras raras. Entremos a un nuevo tipo de enlace covalente. Veamos su definición: fuerza que mantiene unidos a átomos que comparten
comparten, anótense esta palabra, uno o varios pares de electrones de valencia. Bien, aquí vemos el metano, algo que te mostré hace un momento. Vemos el carbono con sus 4 electrones alrededor, hidrógeno con su único electrón. Vamos a ver que en esta estructura los átomos comparten electrones. Como ves, los puntitos azules y rojos, eso representa un enlace. Enlaces por átomos que comparten electrones. Aquí te muestro otro ejemplo, NH3, nitrógeno, N con 5 electrones de valencia porque está en el grupo 5A, hidrógeno con solo 1. Veamos, nitrógeno va a compartir 3 veces 3 electrones con los hidrógenos. Ahí ya vemos que alrededor del nitrógeno se va a cumplir la regla del octeto. Pues bien, aquí ves que arriba del nitrógeno también hay 2 electrones. ¿Cómo voy a llegar a representar todos estos puntos y cruces? Se llega a representar con líneas. Los enlazantes, chicos, los átomos que enlazan un átomo con otro, se los representa por líneas. Los no enlazantes por puntitos que acompañan a sus elementos. Otro ejemplo, ácido fluorhídrico, rápidamente. F, flúor, 7A, 7 electrones. Hidrógeno, 1 electrón. Vamos a compartir. ¿Qué va a pasar? El flúor va a compartir sus 7 electrones con el hidrógeno, haciéndose estables. Representemos con líneas. Bien, el enlazante, una línea, y los electrones no enlazantes con puntitos alrededor del flúor. Agua, rápidamente. El oxígeno 6, hidrógeno 1. Compartimos los electrones y vemos cómo los enlazantes son rayas y los electrones no enlazantes son puntos. Bien, veamos la clasificación del enlace covalente por 2 puntos de vista. El primero, de acuerdo a la naturaleza del enlace. Vimos hace un momento preguntas relacionadas a enlaces simples, dobles y triples. Pues bien, un simple se genera por un par de electrones. Un enlace doble se genera por 2 pares de electrones y un triple por 3 pares de electrones compartidos, como te muestro en la imagen, en los que se unen A y B. Otro, clasificación por la polaridad. La polaridad se genera por la diferencia de electronegatividad. Te lo mencioné en la anterior clase. La electronegatividad se ve en los compuestos enlazados. Vemos primero la primera clasificación. Enlace polar. El enlace polar se da entre átomos de electronegatividad muy parecida. Aquí te muestro en sí el cloro. Tiene la misma electronegatividad. Entonces, los electrones van a jalar tanto a los lados con la misma magnitud, tal que se van a anular. No hay un átomo que quiera más a los electrones o que tenga más cerca a los electrones que otro. Ahora, de nuevo el mismo ejemplo, ácido clorhídrico. Vemos como el cloro, por ser más electronegativo, atrae más a los electrones que el hidrógeno. Ahí te mostré también en la anterior clase cómo es que se manifiesta esto. Bien, vamos a pasar a los compuestos covalentes. Su definición sencilla: compuestos formados por enlaces covalentes. Propiedades: bajos puntos de fusión y ebullición a comparación del iónico, bastante estables y de baja reactividad porque cumplen las reglas del octeto en general, y malos conductores de calor y electricidad. Aquí vemos ya cómo los compuestos covalentes generalmente tienden a posicionarse en redes cristalinas como el amoníaco o en compuestos moleculares como el que vemos en la imagen. Muy bien, muchachos, ahora pasemos a otro tipo especial de enlace llamado enlace metálico. Veamos su definición: atracción entre electrones de valencia y átomos de iones positivos. Cationes que se van a formar entre metales. El enlace metálico se forma entre metales. Veamos su explicación. Primero, en la parte superior tenemos 2 átomos de metales neutros. Listo. ¿Qué va a pasar? Los metales les gusta botar sus electrones, no les gusta tenerlos cerca. Entonces, un conjunto grande de estos átomos de metales van a ceder electrones. ¿Qué va a pasar? Como están tan cercanos, va a formarse como una especie de mar de electrones. Entonces, como los metales ceden electrones, van a formar iones positivos. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a formar mar de electrones con iones positivos por todo lado.
Y como te dije, la fuerza electrostática entre iones positivos y negativos va a generar este enlace metálico. Bien, el enlace metálico es propio de los metales, como vimos en la anterior clase. Son brillosos, son resistentes, alto punto de fusión y ebullición, etc. Propiedades metálicas muy generales. Finalmente, su estructura en general, ya formando entre moléculas, vemos átomos formados por estructuras cristalinas, generalmente cúbicas. Vemos celdas con estructuras cúbicas centradas en las caras, en el cuerpo, hexagonales. Es así como los átomos van posicionándose en este enlace, en los compuestos o en los enlaces metálicos. Pasemos al enlace intermolecular. Definición. Veamos que es el compuesto, es el conjunto de fuerzas que actúan entre partículas próximas. Partículas son ya sean moléculas, ya sean iones o ya sean átomos. Aquí te muestro un ejemplo en el agua. Aquí en este ejemplo vemos cómo esta atracción genera entre dos moléculas de agua. La primera de la fuerza intermolecular, dipolo-dipolo. Definición. Las moléculas polares se atraen entre sí debido a sus densidades de carga. ¿De dónde viene esta definición? Primero, sea un enlace químico formado por elementos muy electronegativos y diferentes en su electronegatividad, como es el ácido clorhídrico, como te mostré hace un momento. Entonces, un compuesto con un elemento poco electronegativo con otro muy electronegativo va a formar enlaces polares, como te lo mostré en la clasificación de enlaces covalentes. Entonces, los electrones van a ir hacia un átomo preferentemente. Bien, haciendo esto te muestro el ácido clorhídrico. Electronegatividad y se forman densidades de carga. Estos símbolos que ves arriba son densidades de carga. En el cloro es la densidad de carga menos porque los electrones tienden a irse más hacia el cloro. Y así podemos definir también para el hidrógeno, porque tienden a escapar del hidrógeno. Bien, segundo tipo de fuerza intermolecular, fuerza ion-dipolo. Definición, fuerza formada entre moléculas polares que atraen a densidades de carga en iones. Aquí te muestro una imagen. Bien, veamos las esferas del medio, son iones. Estos iones tienen carga ya sea positiva o negativa. ¿Qué va a pasar? Van a atraer las densidades de carga de las moléculas polares. Ya vimos qué son las moléculas polares. Entonces, los cationes positivos van a atraer a las moléculas polares de su lado negativo, más con menos. Y así también puede pasar con el catión negativo. Atrae la parte positiva de la molécula polar. Aquí te muestro otro ejemplo, cómo se disuelve el cloruro de sodio en agua. Ahí vemos cómo las aguas de su densidad de carga negativa se atraen por el ion del sodio más y cómo en el cloro negativo se atraen por la parte positiva que vienen a ser los hidrógenos de las moléculas de agua. Pasemos al siguiente, puentes de hidrógeno. Definición, un tipo especial de combinación dipolo-dipolo que contiene a los compuestos oxígeno, nitrógeno o flúor. Aquí te muestro un par de ejemplos, en este caso para el agua. Vemos como estos sí son dipolo-dipolo, pero como es que la densidad de carga siempre va al hidrógeno, este tipo de enlace se lo llama puente de hidrógeno. Recuerda, porque la densidad de carga se va siempre al hidrógeno en positivo. Aquí otro ejemplo, el amoníaco. ¿Cómo es que se forma la densidad de carga? Positiva en los hidrógenos. Y entonces se atraen entre sí como si fueran fuerzas dipolo-dipolo. Y aquí un último ejemplo del ácido fluorhídrico, densidad de carga positiva al hidrógeno, densidad de carga negativa al flúor. Entonces se atraerán entre moléculas próximas de acuerdo a estas densidades de carga. Bien, última fuerza intermolecular, fuerza de dispersión. Esta se genera en moléculas poco reactivas, entre átomos muy reactivos. Por ejemplo, en los gases nobles, ¿qué va a pasar? Dijimos que les gusta estar solos.
o en tipos de enlace apolar, en los que existen elementos unidos iguales entre sí sin densidad de carga. Aquí te muestro rápidamente. ¿Qué va a pasar en este tipo de enlace? Pues bien, naturalmente los electrones y los átomos tienden a moverse de manera muy loca. Entonces va a llegar un momento en que se va a formar una densidad de carga en cualquier átomo. Esta densidad de carga, al acercarse a otro átomo neutro, va a polarizarlo. Va a llamarse el dipolo inducido. Entonces ahí ya sucede una reacción en cadena. Este último átomo polarizado va a polarizar a muchos otros más. Entonces se va a formar un conjunto de fuerzas electrostáticas. Muy bien chicos, empezamos con la última parte de la clase de hoy, geometría molecular. Les voy a dar las bases. Bien, la definición rápidamente: ordenamiento en el espacio de los átomos dentro de una molécula. Importante, dentro del espacio. Bien, ¿qué nos dice? Que en una molécula con enlaces covalentes, vamos a estudiar los enlaces covalentes, existen pares de electrones enlazantes, no enlazantes. ¿Recuerdas? Los enlazantes representábamos por rayitas, los no enlazantes por puntitos. Por ejemplo, aquí el agua, rápidamente, el hidrógeno tiene enlazantes con el oxígeno y también el oxígeno tiene no enlazantes alrededor de él. Bien, una teoría importante que va a dar todas las bases de la geometría molecular, la teoría de repulsión de pares electrónicos. Esto se basa en las fuerzas electrostáticas, que nos dice los electrones tienden a alejarse lo más posible. ¿Por qué? Por la fuerza electrostática. Negativo con negativo tienden a separarse. Aquí vemos un ejemplo. Aquí es muy importante, aquí ya te voy a dar las bases, la clave de esto. ¿Qué nos dice? Primero, ¿qué hacemos? Identificamos el átomo central. En este compuesto CO2, el átomo central es el carbono. Segundo paso, identificamos el conjunto de electrones, el número de estos electrones que salen del átomo central. Aquí vemos dos enlaces que van hacia el oxígeno y dos enlaces que van hacia el otro oxígeno, pero en sí hay dos conjuntos de electrones que salen del átomo central. Esto es muy importante. Entonces, la regla, ¿qué dice? Cuando tenga solo un átomo central y dos conjuntos de electrones siempre enlazantes saliendo de este átomo central, el ángulo va a ser siempre 180 grados. Bien, hacemos rápidamente en otros casos. Vamos a considerar siempre electrones enlazantes. Bien, átomo central en el trifluoruro de boro. El boro va a ser el átomo central. Bien, listo. Analicemos los conjuntos de electrones que salen del boro. En este caso son 3. Uno hacia cada flúor. Entonces la regla que dice: en electrones siempre enlazantes, un átomo central y 3 conjuntos de electrones saliendo de este átomo central, el ángulo va a tomar una disposición trigonal 120 grados. Esa es la regla general. Vemos el metano, un átomo central, carbono, y 4 conjuntos de electrones saliendo de este átomo central. Entonces la regla dice que cuando hay electrones siempre enlazantes, 4 conjuntos de electrones saliendo del átomo central, va a haber una disposición tetraédrica de 109.5 grados hacia toda dirección. Ahora vamos a tomar en cuenta compuestos con pares de electrones no enlazantes. Ahora vamos a ver esto. Veamos el SO2. Átomo central, azufre, S, listo. Tengo conjuntos de electrones 3 alrededor de este átomo central. Tengo 2 que van hacia el oxígeno y 1 que es no enlazante. Entonces la regla que nos dice que en estos tipos de compuestos, también en el amoníaco, cuando haya 3 conjuntos de electrones que son enlazantes y un conjunto no enlazante, va a tomar una disposición piramidal. Como te muestra aquí en el amoníaco, va a formarse como una pirámide. ¿Por qué? Porque los electrones no enlazantes van a tender a empujar a los electrones enlazantes de las otras direcciones. Muy bien chicos, este tema ha sido muy largo pero muy importante e interesante.
Vamos a recordar qué aprendimos el día de hoy, qué es el enlace químico, cuáles son sus características, qué son las fuerzas intermoleculares, ¿los recuerdas? Y cómo se posicionan la geometría molecular, los átomos en una molécula. Así que espero que estudies muy bien esta parte porque nos van a servir para predecir muchas propiedades en el futuro. Mi nombre es Oscar Chuquimia y nos veremos en la siguiente clase de química de tercero de secundaria. Adiós.